Gloria a Dios, mis hermanos. Váyase preparando, mi hermano, por favor. Saque su Biblia, papel, lápiz. Pues yo creo que ya estamos listos, hermanos. Vamos a comenzar. Incline su rostro ahí donde está, hermano, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hoy vamos a concluir, hermanos, con el método inductivo de estudio bíblico. Y hoy vamos a hacer un trabajo, un ejercicio. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Está conmigo, hermano? Dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más, dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dentro de los muchos versículos que algunos predicadores de la prosperidad principalmente descontextualizan para su conveniencia, es precisamente, Juan capítulo 10, versículo 10. El significado de este pasaje o de este texto varía según las circunstancias que se dan en el momento. Por ejemplo, hay personas que padecen algún tipo de enfermedad y les dicen: renuncia a tu enfermedad, porque Jesús dijo que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y la iglesia dice amén. Y si se trata de una maratónica como las que se acostumbran en muchos lugares, bueno, entonces si hay personas que tienen alguna necesidad, carencias, dificultades económicas, les dicen, usando el mismo versículo: levántate, enfermano, pacta con Dios. Él no te quiere pobre, pues ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Solo siembra como la viuda que dio todo lo que tenía, porque sembrando es como tú recibes. Entonces, este texto, hermano, dentro de muchos otros, ha sido mal interpretado, mal usado, y se le ha dado muchas interpretaciones. De alguna forma u otra, el significado de este pasaje cambia constantemente, pero lo que no cambia es la connotación o el énfasis de bienestar personal o de índole materialista que se le ha dado a este pasaje. Pero realmente eso era, hermanos, lo que Jesús quiso darnos a entender con estas palabras. La frase el ladrón del versículo 10 se refiere realmente a Satanás, como muchos pretenden o asumen. Vamos a analizar, hermanos, el texto bíblico de tal manera que podamos nosotros sacar realmente el significado, sacar partes importantes, conclusiones para nuestro provecho y reflexión. Pero antes quiero que veamos un videoclip muy cortito que nos va a ayudar como ejemplo sobre el texto que nosotros deseamos esta tarde examinar. Permítame un segundo. Aleluya. Ahora vamos a ver si nos lo toca. Quiero, hermano, que por favor preste mucha atención y tome nota de algunas cosas que resalta ahí. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto, hermano, de lo que ustedes acaban de escuchar, pero lo único que yo quiero enfatizar en esta tarde es lo que viene, hermano, a nuestro tema, lo que viene al caso, ¿no? Que es Juan capítulo 10, lo que dice el texto. Vamos a tratar de descubrir lo que dice la Escritura y sobre quién está hablando. ¿Cuántos creen que el versículo 10 de Juan, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pues yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Yo sé que algunos de ustedes ya saben esto, ya lo han visto antes, pero ¿cuántos creen que se refiere a Satanás? ¿Uno? ¿Alguien más? 2,
Ok. ¿Y los demás a quién cree que se refiere? ¿De quién está hablando? ¿Falsos maestros? Ok. ¿Alguien más? Sin miedo, hermanos, aquí estamos aprendiendo. Suéltese, sin miedo. ¿Satanás dice? Ok. ¿Falsos maestros? Ok. Vamos a verlo a la luz de la palabra, hermanos. Aquellos que dicen que no se refiere a Satanás, que no está hablando de Satanás, sino de los falsos maestros, bueno, yo les preguntaría la siguiente pregunta. ¿Por qué dices eso? O a los que creen que es Satanás, bueno, ¿por qué crees que es Satanás? Ok. Bueno, vamos a estudiar, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a sacar el contexto y vamos a ver, de acuerdo a la Biblia misma, a quién se refiere ahí. Entonces dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para analizar, hermano, nuestro texto bíblico, vamos a usar, o quiero usar el método de estudio que hemos aprendido en la lección pasada. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama? Método inductivo de estudio bíblico. A propósito, ¿cuántos trajeron sus hojas, hermano? Las vamos a necesitar hoy. Sáquelas, hermano, y manténgalas abiertas ahí. Vamos a tratar de usar este método, hermano, ya que es la conclusión, para que usted más o menos vea cómo funciona o cómo podemos utilizar el método que hemos aprendido para sacar la correcta interpretación, ¿verdad? El dilema aquí es que algunos dicen que es los falsos maestros, otros dicen que es Satanás a quien se refiere en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces vamos a usar este método para que ustedes vayan aprendiendo a usarlo y vayan viendo, hermano, cómo el pasaje se va aclarando a medida que vamos estudiando. Solo quiero recordarles que a la hora, hermanos, de interpretar, no podemos apresurarnos y llegar a conclusiones sin haber revisado el pasaje en su contexto. Entonces, para entender este pasaje, Juan capítulo 10, es principalmente el versículo 10, pero para entender este pasaje en general, hermano, es necesario verlo a la luz del capítulo 9, ¿ok? Ya que el capítulo 10 y el capítulo 9 tratan el mismo tema. Es la misma historia, no hay separación entre el capítulo 9 y el capítulo 10, no hay una división, es el mismo grupo de personas. Jesús le está hablando al mismo grupo de personas que le está hablando en el capítulo 10. El escenario entonces es el mismo, no ha cambiado, es el mismo. Entonces, recapitulando un poco, hermano, por el tiempo, sobre lo que dice en el capítulo 9, ustedes lo pueden leer después, encontramos registrado que Jesús está enfrentando y confrontando a la misma vez a un grupo de falsos maestros de Israel, fariseos. A medida que vayamos leyendo, hermano, quiero que usted vaya anotando palabras difíciles, palabras que se repiten de acuerdo al estudio que tenemos aquí en mano. Por ejemplo, hágase la pregunta, ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Bueno, vaya anotando usted ahí, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? Fariseos, judíos, ok. ¿Encuentran una relación entre los personajes? Bueno, a medida que vayamos leyendo, va a ir viendo usted. Trate de sentir las emociones. Haga un bosquejo ahí rápido del desarrollo de ideas en los pasajes. Preste atención a las palabras que se repiten. Hay muchas. Por ejemplo, puerta, ovejas, ladrón, salteador, extraño, pastor, asalariado, rebaño. Se repiten una y otra vez. Eso es muy importante. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? Vamos a descubrirlo. Cada palabra es importante para poder entender toda la idea. ¿Qué tipo de lenguaje es este? ¿Literal o figurado? ¿Hay alguna figura retórica o recurso literario? Yo sé que esto no lo han visto, lo vamos a ver después. Es decir, si hay alguna alegoría, metáfora, qué sé yo. Vamos a irlo viendo. Entonces, tenga en mente, hermano, esto. ¿Hay algún paralelo que usted encuentre ahí, un texto paralelo a estos? ¿Alguno de estos textos que estamos leyendo? Así de que tenga en mente estas cosas, hermano. En este capítulo
encontramos a fariseos y a líderes judíos religiosos que habían asumido un puesto o lugar que no les correspondía. Ellos se habían puesto como pastores de Israel cuando Dios no los había escogido ni tampoco los había llamado. Pero ellos se habían establecido a sí mismos como pastores y maestros de Israel, cuando ni siquiera muchos de ellos realmente conocían a Dios y tampoco les importaban las ovejas. Cada que a ellos se les antojaba, o cada que una oveja no estaba de acuerdo con lo que ellos enseñaban, con su doctrina, entonces estos eran expulsados, eran corridos, y lo vamos a ver más adelante. Los corrían, los echaban fuera, los trataban como inmundos o blasfemos. Ellos los fariseos buscaban su propia gloria y no la de Dios. Y encima de todo, obligaban a la gente a cumplir sus tradiciones ridículas y leyes. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 4 al 7. Ese es un versículo paralelo. Mateo 23, versículo 4 al 7 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Ellos buscaban, hermanos, su propia gloria. No les importaban las ovejas. Y prueba de esto lo encontramos en el mismo capítulo 9, versículo 13. Vaya conmigo, por favor. 9:13. Juan capítulo 9, versículo 13. Después de que Jesús, hermano, había sanado a un hombre ciego de nacimiento, este hombre fue llevado ante los fariseos para ser interrogado. Mire el versículo 13 al 23. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron, y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, oiga bien, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. ¿Se da cuenta? Los fariseos, lo único que les importaba era ellos mismos. Y si alguien no estaba de acuerdo con las reglas de ellos, con lo que ellos decían, entonces estos eran expulsados de la sinagoga. Los sacaban fuera. A ellos no les importaba el muchacho. Lo único que les importaba era el hecho de que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. Y eso iba en contra de su teología. Eso no era posible. Jesús había sanado a un hombre el día de reposo. Ese era el problema. Por lo tanto, estos fariseos se habían propuesto deshacerse de Jesús. Por lo consiguiente, la Escritura nos muestra que estos autoproclamados maestros y pastores de Israel no eran nada más que una bola de hipócritas charlatanes. Algo que tenían, en común todos los pseudo apóstoles o pastores
ya sean los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, o los del siglo XXI de nuestros días, es que no les importa el rebaño, las ovejas. Eso es lo que tienen en común estos falsos maestros con los del tiempo de antes y los tiempos de hoy. No les importan las ovejas. Ellos no quieren las ovejas, quieren la lana de las ovejas. Eso lo vemos. Lo único que les importa es lo que pueden sacar del rebaño. Su propio bienestar, en otras palabras. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que estos falsos maestros están por el dinero, por el poder, por la fama, el prestigio. Eso es todo. Precisamente Jesús contrastó este tipo de pastores que están por el prestigio y el poder con uno que es verdadero, el cual vino a dar su vida en rescate por muchos. El cual es nada más y nada menos que Jesús mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Juan capítulo 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, dijo Jesús, ladrones son y salteadores. Posteriormente, cuando Cristo interroga al hombre que fue sanado, y éste le reconoce como el verdadero Mesías, en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, Jesús pronuncia las siguientes palabras, y él dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Juan 9, 39. Estas palabras, hermanos, marcan un punto importante en nuestra interpretación del pasaje. Los fariseos, siendo parte del Sanedrín, por su conocimiento de las leyes e instrucción del Torá, ustedes saben el Torá, los 5 libros de la ley, se consideraban los guías espirituales del pueblo. Ellos se consideraban los guías espirituales, los únicos con la capacidad de conducir al pueblo de Dios a la luz, a la verdad de Dios. Ahora, esta pretensión hacía imposible, hermano, que ellos reconocieran al Señor como Mesías. No podían verlo como el Señor. Juan capítulo 9, versículo 40. Voy rápido, hermano, porque esto es nada más el contexto. Todos estos acontecimientos están preparando el trasfondo del capítulo 10, a donde queremos llegar. Por medio de su típico lenguaje alegórico, eso lo ve usted en el versículo 6, capítulo 10, versículo 6, dice que esta alegoría dijo Jesús. Entonces, este trasfondo, hermano, estos acontecimientos preparan el trasfondo del capítulo 10. Jesús usa la figura de las ovejas y el redil para presentar al pueblo en el cual Él era el verdadero pastor de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, escuche, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿qué dice? Salteador, ¿qué dice? ¿Qué es? Ladrón y salteador. Subraye las palabras que se repiten. Ladrón, ladrón. Porque esto le va a ir dando claridad, hermano. Dice Jesús, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí Jesús, hermano, hace claro cuál es su tarea como pastor. No todos le siguen, sino aquellas ovejas que le conocen y oyen su voz. Él mismo las conoce llamándolas por su nombre. Juan capítulo 10, versículo 3 al 4. ¿Qué dice? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Ahora, esto tiene mucha importancia, hermano, porque las verdaderas ovejas no siguen a los extraños. Las ovejas, hermano, reconocen la voz de su pastor. No solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido literal. Las ovejitas se acostumbran a escuchar la voz de su pastor. Y una vez que la programan,
Ellas no escuchan la voz de alguien más, ellas reconocen la voz de su pastor. Esto es importante. Ellos no conocen la voz de los extraños. Juan capítulo 10, versículo 5. Oiga, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, nuestro Señor, hermano, se presenta como la única y suficiente garantía de salvación, siendo Él la puerta de las ovejas, que salva a todo aquel que entra por Él. Pero también promete sustento para sus ovejas, pues el que entra saldrá y hallará pastos. Juan 10:9, ¿qué dice? Yo soy la puerta nuevamente. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Está claro? Hasta aquí el contexto está muy claro, hermanos. Para Jesús, todo aquel que pretenda ser guía espiritual de un pueblo, siendo un ciego espiritual, es ladrón y salteador. ¿Estamos? Por tanto, el ladrón al cual Jesús hace referencia en Juan capítulo 10, versículo 10, ¿quién es? Ahora, ¿se da cuenta, hermano, que hasta aquí, comenzando desde el capítulo 9, no se ha hecho mención en ninguna parte de Satanás ni del diablo? Para nada aparece. Por lo tanto, hermano, este versículo no puede aludir al diablo, Juan 10:10, ni a su obra perversa en el mundo, por cuanto la escena que se presenta aquí se limita a un redil de las ovejas, Israel, que posteriormente es la iglesia, y no a la totalidad de la raza humana. Aquí se está tratando de un grupo al cual su pastor está apacentando. No es a todo el mundo, es a un grupo de personas. Israel, según el contexto inmediato, pero también la iglesia posteriormente, que somos las ovejas del Señor. De tal manera, hermano, que ladrón, de una palabra griega, kleptos, debe entenderse en el mismo sentido del pasaje anterior, es decir, del capítulo 9. A los falsos maestros, falsos pastores, que terminan destruyendo y matando a las ovejas. La segunda parte de este verso, capítulo 10, versículo 10, es ya más evidente. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego dice la segunda parte del versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hasta aquí quiero hacer una pausa. Entonces, la primera parte de este versículo, hermanos, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, claramente está en todo su contexto en el capítulo 9. Los falsos maestros, los fariseos, los religiosos, aquellos que no les interesaban las ovejas. Esos, dice Jesús, esos vienen para matar, hurtar, robarte y destruirte. Esos vienen para eso. Y Jesús en muchas ocasiones reprochó la hipocresía de los fariseos, ¿sí o no? Estos se habían autoproclamado maestros. ¿Quién era un fariseo, hermano? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hermano, era un partido político, religioso muy poderoso, muy fuerte, que tenían muchísima influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. Estos eran parte de eso, se consideraban ellos mismos religiosos, guías espirituales del pueblo de Israel. Entonces, el Señor aquí está contrastando la falsedad de estos fariseos con el verdadero pastor. Dice, no, el verdadero pastor, del cual son las ovejas, ese da su vida por ellas. Los otros son salteadores. Ahí está, capítulo 10, versículo 1. Ladrón y salteador, dice. Estos entran por otra puerta, por otro lado, no entran por la puerta. ¿Quién es la puerta? Yo soy la puerta, dijo el Señor. Estos no, estos entran por otro lado para robar. Se aprovechan, a ellos no les interesa las ovejas. Y está claro en el milagro que hizo Jesús con este muchacho. ¿Qué pasó? No aceptaban que Jesús hubiera sanado a este muchacho. Tenían amenazado al pueblo. Cualquiera que diga que ese es el Mesías, fuera de aquí. No lo queremos.
¿Se está dando cuenta, hermano? El capítulo 9 y el capítulo 10 es una misma historia, no ha cambiado de tema. Es la misma historia, entonces hay que leer el versículo 10 en su contexto. ¿De quién está hablando? Y por eso es que decía al principio, hagámonos todas esas preguntas. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién? Principalmente a los fariseos y judíos religiosos. Entonces, la segunda parte, hermano, de este versículo ya es más evidente, más clara. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida? ¿Será acaso una vida llena de comodidades, lujos, abundancia material? Para que la tengas en abundancia. ¿Prometería Jesús una cosa como esa, hermano, habiendo dicho en otra parte que cualquiera que desee seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz? Ahora, para esto, hermano, quiero usar lo que se conoce como paralelos de ideas. Esto lo vamos a ver más adelante. O paralelismo completitivo. Estos son textos que completan el texto que estamos estudiando. Ahora, el objetivo, hermano, de estos paralelos o ideas, o paralelismo completitivo, el objetivo es obtener una idea completa y exacta de lo que enseña la Escritura en tal o cual texto determinado. En este caso, el versículo 10. Entonces, en este caso, hermano, buscamos una idea completa y exacta a lo que Jesús se refirió cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué tipo de vida abundante se refería? Consultemos algunos pasajes paralelos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Acompáñame, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Recuérdate lo que dije al principio. Hay muchos predicadores, principalmente los de la prosperidad, que interpretan mal este texto o descontextualizan este texto para su propio provecho. Y estos le dicen a aquellos que están enfermos, renuncia a tu enfermedad. El Señor pagó por tus enfermedades, Él ha venido para que tengas vida en abundancia, tú no tienes que estar así, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hacen sus maratónicas y pacta con Dios, siembra, Dios dijo que quiere que tengas vida en abundancia. Entonces, ¿realmente a qué se refiere ese texto? Porque parece que tiene muchas interpretaciones hoy en día, muchas aplicaciones. Pues vamos a ver. ¿Está conmigo? Lucas 12:15. Y Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? ¿En la abundancia de qué? De los bienes que posee. Jesús, hablando aquí nuevamente, Jesús les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algunos aseguran que nuestra mejor vida es aquí y ahora, tal como lo enseña la doctrina de la prosperidad. Pero sigamos. Jesús una vez más nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, vaya conmigo. Ahora, estos son pasajes paralelos, hermano, que nos amplían la idea. Si realmente a esa vida abundante a la que Jesús se refirió consiste en los materiales, en los bienes. Bueno, ya leímos en otro pasaje en Lucas 12:15 que Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en esas cosas, en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a ver Mateo 6:19. Jesús nuevamente hablando. No os hagáis tesoros, ¿qué dice? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. Nuevamente nos volvemos a pelear, hermano, con la idea de una vida abundante aquí en la tierra, llena de comodidades, lujo, abundancia material. Vamos ahora a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Recuerde que aquí estamos tratando de descubrir a qué vida abundante Jesús se refería en este texto, Juan 10:10. 1 Timoteo 6:10 al 11. Dice Pablo, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual, oiga bien,
codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga bien, hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Eso es lo que sucede, hermano, cuando algunos codician los bienes materiales. Quieren tener, porque creen que Jesús dijo, es que Dios quiere que tengamos vida y vida abundante aquí en la tierra. Y todo lo reducen a los bienes materiales. Entonces les entra la codicia, la avaricia. Ahí está el problema, hermanos. Fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oye bien, el 11. Oh hombre de Dios. ¿Qué dice? Huye de estas cosas. ¿Y sigue qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Dónde ve el materialismo usted ahí? Nada. Hechos 14:22. La segunda parte dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué traigo este verso a colación? Porque la palabra tribulación ahí significa aflicción, angustia, persecución, como lo fue en el caso de los apóstoles, tribulación y problemas. Estas son algunas connotaciones de la palabra tribulación aquí. Prueba de esto fue la misma vida de Pablo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 12. Entonces dice Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, aflicciones de todo tipo, angustia, persecución, como ya dije, fue en el caso de los apóstoles, tribulaciones, problemas, todo esto son sinónimos. Filipenses 4:12. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Aquí Pablo está hablando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar ¿qué? Saciado como para tener ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Claro está. Si usted lee la historia de Pablo, usted se dará cuenta que Pablo, hermano, pasó hambres. Estuvo preso. Él no tenía lujos, no tenía, en algunas veces tenía suficiente, pero en algunas otras veces, hermano, él tenía necesidad. Entonces, claro está, hermano, que a eso no se refiere Jesús cuando habla sobre la vida abundante. En ese caso, Pablo no tenía la vida abundante entonces, que da Cristo. Si se refiere realmente a los bienes materiales. En conclusión, la vida de la cual Jesús habla aquí, hermano, es innegablemente la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Por lo que nos dice nuevamente el contexto inmediato. Recuerda, hermano, la Biblia se interpreta así sola. Jesús está hablando sobre la salvación de nuestras almas. Ve al versículo 9. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Ahora, más claro aún, váyase al versículo 27, de ahí mismo, capítulo 10, versículo 27, váyase hasta allá. Y vamos a leer hasta el 29. Estamos en el mismo tema. No ha cambiado el escenario, la historia es la misma. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les he dado ¿qué? Vida eterna. ¿Más claro, hermano? Y no perecerán jamás. Esa es la vida abundante. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
De esa es la vida abundante, hermano, que Cristo está hablando aquí. El ladrón son los falsos maestros. Y dice, yo he venido para que tengan vida eterna, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida eterna. Les he dado vida eterna, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que, hermano, Jesús se presenta como el buen pastor, quien está dispuesto a dar su vida en rescate por sus ovejas. Como acabamos de ver, hermano, nada en este pasaje hay que justifique la perversa doctrina de los predicadores de la prosperidad. Y tampoco hace mención de Satanás en ninguna parte, sino de los falsos maestros que, incitados por el diablo, tuercen las escrituras para su propia perdición. Estos ven el lobo que se acerca y no les importa el rebaño. Versículo 12, Juan 10:12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Qué es el asalariado, hermano? Exactamente. Ese nada más está por el dinero. A ese no le importan las ovejas. Ese es business, ¿no? Es su negocio, su trabajo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aunque hemos visto, hermano, que de acuerdo al contexto no se hace mención aquí de Satanás, esto no quiere decir, escúcheme bien, que Satanás está cruzado de brazos viendo cómo caminas en el evangelio. No. Satanás es y sigue siendo el enemigo número uno de Dios y de vuestras almas, según el contexto general de la Biblia. Entonces, hermano, Satanás es y sigue siendo el enemigo número uno de Dios y de vuestras almas. Satanás anda buscando, no olvide, a quién devorar. Lo vemos desde el Génesis en el Edén, engañando a Eva, y lo vemos hoy en día en nuestros días. Y seguirá siendo esto, hermano, hasta el final de los tiempos, hasta que por fin sea echado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, ¿queda claro? Juan capítulo 10, versículo 10. No está hablando, en este texto, no se está refiriendo a Satanás, sino a los falsos maestros. El ladrón son los falsos maestros. Claro que sí. Sí, pero no se puede, no podemos decir, hermano, no podemos aplicar este texto a Satanás, como decía, no quiero decir el nombre, ya todos ustedes lo conocen, ¿no? No. Dice Satanás, no, hermano, no. Sí es cierto, Satanás es el adversario, pero no podemos aplicar, a eso es a lo que voy, no podemos aplicar un texto sacándolo de su contexto. Si queremos hablar de Satanás como el adversario, como el que suicida, como él, tenemos que usar, hay otros versículos en las Escrituras que sí se refiere a Satanás. Entonces, hay una verdad envuelta en una mentira. ¿Por qué? Porque se ha sacado un texto fuera de su contexto. No aplica. ¿Me explico? Ahora, en este caso, no es tan grave el asunto. ¿Por qué? Porque sí es cierto, Satanás es el adversario, él manipula a muchas personas y todo eso, es cierto. Entonces, no es tan grave. Pero ¿qué cuando se trata de doctrinas esenciales? Y sacamos un texto fuera del contexto. Entonces ahí sí estamos en problemas. ¿Me explico? Entonces no podemos agarrar un versículo de aquí y otro aquí y aplicarlo como queramos. No se puede, hermanos. No se puede. En este caso, como digo ya, no hay tanto problema. Porque sí, Satanás es el adversario. Anda como león rugiente. Hay otros textos bíblicos que lo demuestran, que lo dice claramente. Satanás, el diablo, es vuestro adversario. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hemos venido estudiando eso ya. ¿Sí? Pero en este texto en particular no está hablando de Satanás,
Sí, no se refiere a los falsos maestros. Y la vida abundante que Jesús está prometiendo aquí, ¿cuál es? La vida eterna. La vida eterna. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Una vez más, Señor, por tu palabra maravillosa.